también veo un error, ¿no? La gente que tiene miedo al futuro, pues empieza a hablar mucho del pasado. Y yo creo que es un error. Siempre decimos que el pasado, que esto fue mejor, que el pasado fue mejor, que antes era todo de otra manera. Y la gente que mira mucho al pasado es que no espera nada del futuro. Y eso es grave. La gente que vive mucho del pasado es que tiene miedo al futuro. Y la Biblia nos dice que Dios hace cada día nuevo. Lo mismo que ocurrió ayer, pues puede ocurrir mañana. Hoy tienes un día malo, mañana va a ser un día nuevo y puede ser un día especial. Y así, porque Dios es muy interesante que la creación Dios desde Génesis, que con la palabra dijo, empezó a crear las cosas, empezó a crear la materia, la luz, los animales, hasta el hombre. Y esa creación continúa, sigue en continuo, ¿no? Y siguen creciendo árboles, siguen naciendo niños, la creación sigue, el universo se sigue expandiendo como en el primer momento y todo sigue. Y mañana es un día nuevo y un nuevo día que Dios puede hacer algo y puede quitar nuestras ansiedades y nos temores. Por eso la Biblia dice que cada día tiene su afán, cada día tiene su ansiedad. Pero lo peor es que muchas veces vivimos en temores y tragedias que no ocurren, ni que van a ocurrir. Es decir, que dentro de nosotros o dentro de nuestros pensamientos ya estamos tan llenos podemos llegar a tener tanta ansiedad, tanta preocupación, tanta incertidumbre, que como digo, que todo eso ya conduce a algo mayor que es el miedo. Luego hablaríamos de la fobia. Pero puede llegar en ese momento que incluso nosotros nos montamos tragedias que no existen. La Biblia dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos? Fijaros lo que pasó, vamos a Números 13, capítulo 13, versículo 33. No lo he querido coger todo el texto porque es muy largo, pero he cogido unos versículos. Bueno, ya sabéis que Moisés mandó a los 12 espías para explorar la tierra. Estaban cerca de la tierra prometida, pero como el ser humano es igual hoy y también fue igual ayer, pues el ser humano tiene que ver. Si no ve, pues no está tranquilo. Entonces mandó a los 12 espías para que fueran a ver la tierra, ¿no? Y entonces ahí viene después el reportaje de lo que vieron unos y lo que vieron otros. En el 13:33 dice: también vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, fíjate lo que dice, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Fíjate lo que puede hacer el miedo. Dice que a nuestro parecer estaban montando ya una película, estaban montando ya el cuadro de lo que habían visto. Sí, podían ser gigantes, podían ser lo que fuesen, pero la diferencia es que Dios estaba con ellos. La diferencia es que Dios estaba con ellos. A nuestro parecer como langostas. Y así, y fijaros, el miedo y el temor les hizo incluso pensar lo que estaban pensando ellos. ¿Qué te recuerda esto? Muchas veces, cuando tú estás pensando lo que están pensando los demás de ti. ¿No sucede muchas veces? Pensamos, fíjate, hasta qué punto nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro temor puede llegar a pensar lo que el otro está pensando y ni siquiera está pensando. Y de ahí ya montamos una tragedia. Lo peor de todo es que cuando te das cuenta de que montan la tragedia, montas el numerito, se han burlado de ti, la falta de autoestima, nadie me respeta, y todo eso te das cuenta que no es así y luego sientes vergüenza. Pero yo creo que las tragedias, los temores,
que nos montamos en nuestra cabeza y dentro de nosotros y nos hacemos como personas que están llenos de temores, de ansiedad. Y digo, eso pasa mucho, a un grado mucho mayor en el mundo, quizá, pero también pasa nosotros como cristianos. Entonces vamos al versículo 14:1, y entonces ya se monta la tragedia completa. Números 14:1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, ya a gritos. Se habían montado una tragedia que no era tan tragedia. Si Dios les había prometido la tierra prometida, ¿cuántas promesas tenemos nosotros en la Biblia? ¿Cuántas promesas tienes tú en tu vida que Dios te ha dado? Tú lees la Biblia, lees la palabra de Dios, es Dios hablando y Dios dándote promesas de que vas a ser una persona mejor, de que vas a cambiar, de que si de verdad luchas vas a solucionar tu vida y puedes llegar a solucionar todo lo que tienes alrededor. Simplemente creyendo en las promesas de Dios, buscando el propósito de Dios en tu vida. Pero aquí ya se monta la tragedia. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Qué te recuerda esto? Pobrecito de mí, nadie me echa cuentas. Eso dicen los andaluces, nadie me echa cuentas. Nadie tal, nadie, este no me quiere, este no me ama, este no sé qué. Y te empiezas a montar tu propio cuadro y tu propia percepción de la realidad. En el versículo 14:2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo a toda multitud, ojalá muriéramos en el desierto. Yo cuando vi la palabra esta, ojalá, dije, ¿cómo ponen esa palabra ahí? Me imagino que para traducirla y adaptarla al castellano, del hebreo o del griego, según de dónde cojamos la traducción, pues tuvieron que poner una palabra que se adaptara para entenderlo. Pero ¿cómo pone? No me expliqué yo cómo la traducción pone quiera Alá. Ojalá. De alguna manera, sin querer, estaban invocando a Alá, digo yo. Pero lo que Dios me reveló es que cuando no confiamos en Dios, cuando tememos más las circunstancias que a Dios, cuando tememos y entran nuestros miedos por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nuestra ansiedad y nuestros temores, de alguna forma estamos cayendo en idolatría. ¿Por qué? Porque creemos que las circunstancias, que todo lo que nos ocurre es mucho más fuerte, es mucho más potente. Las circunstancias podemos creer que tienen mucho más poder que Dios. Y eso para mí es una forma de idolatría, de caer en idolatría. Ojalá. Dios tiene que abrir nuestros ojos muchas veces para ver la realidad de lo que tenemos alrededor, para ver la realidad de lo que está ocurriendo, tener una percepción real, valga la redundancia, de la realidad. Y muchas veces cuando Dios utiliza esta palabra, abre los ojos o abrir los ojos o les abrió los ojos, es porque Dios les está mostrando otra realidad. Pasó un poco como cuando Adán y Eva pecaron. Primero vivían en el jardín de las delicias, en el jardín del Edén, vivían ahí, no tenían ropa, pero estaban revestidos de luz. Es interesante que ellos no podían verse como personas desnudas. De repente pecaron, y cuando pecaron dice que Dios abrió sus ojos y empezaron a verse tal como eran, empezaron a ver la piel. ¿Qué les había pasado? Que se habían quitado, se les habían caído esas vestiduras de luz que tenían y ahora estaban viendo la piel tal como eran.
Pero Dios les abrió los ojos, Dios les estaba mostrando otra realidad. Ahora, les abrió sus ojos para que vieran realmente dónde estaban, dónde habían caído y qué es lo que había pasado. Es muy curioso que en hebreo, ya voy a empezar, la palabra luz y piel se pronuncia de la misma manera, or y or, pero se escribe diferente. Pero en un principio estaban con vestiduras de luz y luego estaban con vestiduras de piel. Esa luz que Dios emanaba de su propia presencia, que ellos cogían de su propia presencia, había desaparecido. Y es así, cuando nosotros estamos en temores, estamos en ansiedad, se nos fue la luz. ¿Os acordáis de Moisés cuando bajó de estar en la presencia de Dios y dice que su piel, lo dice así claramente, estoy citando de memoria si queréis buscarlo, pero dice que su piel se había convertido en luz. Se había convertido en luz. Es decir, ahora sus vestiduras estaba tan cerca, había estado tan cerca de la presencia de Dios que sus vestiduras eran vestiduras de luz. Vamos a Segunda de Reyes, al capítulo 6, versículo 14. Segunda de Reyes 6:14 dice, entonces envió, aquí había otra situación difícil, aparentemente difícil. Bueno, hay que decir que en el versículo anterior de Números 14, solo dos de los 12 espías, solo dos dijeron que podían entrar en la tierra prometida, que sí, que habría que luchar, pero que podían, eran Josué y Caleb. Y dijeron algo así como, nos lo comeremos como pan. Dijeron, si Dios está con nosotros, nos los comeremos como pan. Dice en Segunda de Reyes 6:14, entonces envió allí caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía el hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Es verdad que a veces las circunstancias nos pueden. A veces las circunstancias dan miedo. Que si crisis, el otro día también, es que ya no voy a ver la tele porque si veo la tele me pongo peor. Decían que no sé si cada minuto debíamos miles de euros, ¿no? Y que cada español en un año tenía que pagar, o sea, se endeudaba España y cada español debía 30.000 euros. Hicieron como un marcador y pum, pum, y eso no paraba y cada vez la deuda, y es que daba miedo, de verdad. Y a veces sí, las circunstancias son difíciles, pero fijaros aquí cuando dice en el 15, cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, bueno, se ha leído el 16, y él respondió, no temas, porque los que están, ¿con quién? Con nosotros, son más los que están con ellos. Imagínate la cara que se le quedó al criado. ¿Qué cara se le quedó? Como que los que están nosotros? Pero ¿no estás viendo que las circunstancias? ¿No estás viendo, no? El enfoque negativo, no estás viendo que a veces no es bueno vivir y a veces te toca estar con personas que solo tienen un enfoque negativo de las cosas y es horrible, te contagian, se vuelven a veces pesados. Esto no es así, esto no, porque esto... Y son tan negativos que son capaces de no ver nada positivo, llegan a un punto donde ya no ven nada. Y él le dijo, y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo entonces oró y dijo, Señor, te ruego, y otra vez, que abra sus ojos para que vea la realidad de lo que estaba ocurriendo allí. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
vio la realidad más real, porque él pudo ver, y lo que estaba viendo Eliseo era la realidad más real, que es la realidad espiritual. A veces todo lo que nos rodea, todas las circunstancias, o muchas veces son imaginarias, o muchas veces no están de acuerdo con la realidad, o por supuesto no están de acuerdo o no pueden hacer nada que es en contra de Dios, en contra de nuestro Dios. Y miró, y aquí en el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor del Señor. Es decir, había un ejército ahí espiritual preparado para combatir. Y la pregunta es, ¿pero lo creemos? Lo creemos, tenemos la certidumbre en nuestra vida que Dios es mayor y que tiene preparado para nosotros algo mucho mejor, y que a nuestro alrededor hay ángeles y en este mismo lugar y seres de fuego superando las circunstancias, las peores circunstancias. O seguimos con la ansiedad, viendo las cosas negativas, con miedo y metiéndonos cada vez en un agujero mucho más oscuro y más profundo. Dice en Éxodo, en el capítulo 3:13, dice: entonces dijo Moisés a Dios: he aquí que si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? ¿Sabes una cosa? El otro día alguien me dijo, una persona judía, hablando de los nombres, estábamos hablando de los nombres, y creo que tenía razón. Me dijo, ¿sabes una cosa? Lo que no tiene nombre no existe. Lo que no tiene nombre no existe. Por eso a todo le ponemos nombre, desde Adán, que le puso nombre a todas las cosas. Todo tiene nombre, cualquier objeto que hay aquí tiene nombre, aunque no lo sepas, todo tiene un nombre. Si no tiene nombre, no existe. Y en ese momento la pregunta que se le plantea a Moisés es, ¿cómo te llamaré? ¿Para qué? Para que sepan qué eres, para que sepa quién eres. ¿Cuál es su nombre? ¿Y qué les responderé? Me preguntarán. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. ¿Sabes que en la traducción en general, aquí está en presente, yo soy el que soy, pero en la traducción original dice, yo seré el que seré. Yo que seré el que seré, porque Dios es un Dios de futuro, un Dios que tiene en cuenta tu vida, que te quiere un propósito para tu vida, pero un propósito con futuro. Yo seré el que seré y siempre seré. Es Dios haciendo las cosas, y no es un Dios que se quedó ahí en el yo soy, o atrás en el Dios de mi padre, de sus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Es Dios que va más allá y que garantiza nuestro futuro. ¿Por quién? Ya lo sabéis, por medio de Jesucristo. Por los méritos de Cristo en la cruz. Tenemos nuestro futuro garantizado. Entonces, nuestro propósito tiene que ser en la vida acercarnos lo más posible a Dios. Como dice en Hebreos, no lo busquéis, lo voy a leer yo, Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos, fijaros, la fe es, digamos, la fórmula para vencer al temor. El amor también. El amor, dice la Biblia, que echa fuera todo temor. También dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Esto siempre me parecía, hace muchos años siempre me parecía muy religioso, ¿no? El temor de Dios. Cuando veías así, la gente bromeaba, de varón temeroso de Dios. Y según, ¿no?, el concepto que tenemos de temor de Dios es
es tener reverencia. Está bien tener una reverencia hacia Dios. Pero yo el otro día, pensando más allá, dije, ¿no será que Dios también quiere que nuestros miedos, nuestras ansiedades, se las entreguemos a Él? Que nuestros miedos y nuestras ansiedades se las entreguemos a Él. Que Él sea el que lleve, el que conozca nuestros temores y nuestras ansiedades antes de darle temor y darle más de lo que es a las circunstancias de la vida, a otras cosas, a otros dioses, como el dinero, que se puede convertir, es necesario, pero se puede convertir en un dios. No nos está diciendo Dios que nuestros temores, nuestras ansiedades, se las dejemos a Él y que Él hará. O empezamos nosotros a manipular las situaciones para controlar, y casi cuando nosotros empezamos a querer controlar las situaciones por nosotros mismos, con nuestra, digamos, inteligencia, entre comillas, es cuando de verdad no empiezan a funcionar las cosas. Todo lo lograremos integrando a Dios en nuestras vidas, buscando el objetivo, el propósito para lo que Dios nos ha creado. Una fe, una certidumbre, una confianza absoluta en Dios es lo que puede hacer que se vaya de nuestras vidas el temor. Y no estoy hablando aquí como alguien que lo ha conseguido, no estoy hablando aquí como alguien que ya está por encima. Y no estoy diciendo que sea fácil, pero es así. Tiene que ser así. Una fe absoluta, una fe conectada a Dios puede a todo temor, toda ansiedad y todo miedo. Miedo al futuro, tenemos miedo al futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a ser de nosotros? Estamos en manos de Dios. A veces empezamos a divagar así y nos olvidamos que todo está en manos de Dios. Betel está en manos de Dios. El otro día yo veía en el mar y veía las olas y antes de que una ola grande se formara, veía un momento que parecía todo que el agua, el mar, se iba hacia atrás, se iba hacia atrás, se iba hacia atrás. Parecía un momento de calma, que no pasara nada, y de repente, ¡pum!, se levantaba la ola. Entonces pensé, eso debe ser un avivamiento. Cuando parece que las circunstancias van para atrás, cuando parece que las circunstancias en nuestras vidas o a nuestro alrededor van para atrás y todo se queda así como tranquilo, que parece que no pase nada, que nunca pasa nada, y de repente venía la ola, ¿no? La ola grande y la ola perfecta, la ola del avivamiento. Bien, vamos a buscar en Romanos, en el capítulo 8, 31. Romanos 8, 31 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Vamos a leerlo todos juntos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Os acordáis el día de cuando iban en la última cena, cuando estaban en la mesa y cuenta, me parece que estaba Juan, y Jesús dice: uno de vosotros me va a traicionar? Y ahí todos los discípulos: ¿seré yo? Hablando unos con otros: ¿acaso seré yo? ¿Quién será? Todos hablando. ¿Y sabes lo que dijo Juan? Dijo: ¿quién es ese que te va a traicionar? Todos estaban dudando, con miedos y con temores de lo que iban a hacer, pero de repente él dice, con una seguridad, con una certidumbre, dice: ¿Quién es ese? Voy a añadir una palabra: ¿quién es ese pringao que te va a traicionar?
¿Quién es ese que te va a traicionar? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos concederá también con Él todas las cosas? Si nos dio a su Hijo, a su único Hijo, para que lo claváramos en una cruz por culpa de todos nuestros pecados, ¿no nos dará las cosillas que nos hacen falta cada día? ¿No nos dará otras cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si aún más el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y ahora fijaros lo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿O el dinero? ¿O los vicios? ¿O drogas? ¿O carne? Ponle ahí, añádele tú ahí lo que quieras. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ahora viene la clave, porque sí, todo esto puede ser muy bonito, ¿no? Y lo leemos y nos vamos y ya está. Pero aquí viene la clave, aquí viene, yo veo en el 38, veo la llave. Dice, porque estoy convencido. En otras traducciones dice, porque estoy seguro, porque tengo certidumbre, porque tengo fe de que todo esto que, no estoy hablando como si fuera Pablo, que todo esto que estoy diciendo aquí es real, es auténtico, es así. ¿Tienes tú esa fe? ¿Tienes tú esa certidumbre? Dice, porque estoy convencido, porque estoy seguro que ni la muerte, el miedo a la muerte, tenemos miedo a la muerte. Es horrible a veces, el miedo a la muerte. Cómo nos manipula, y miedo a la muerte, y de ahí ponle miedo a la enfermedad, miedo al accidente, miedo a la muerte de un familiar, miedo a la muerte de un ser querido. Miedo a la muerte. Dice, ni la vida. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, las circunstancias de la vida, ni ángeles. Yo creo que aquí se referirá a los poderes espirituales, ni principados, ni lo presente, ni lo que está sucediendo ahora en estos momentos en el mundo, a nuestro alrededor, incluso en nuestras circunstancias más personales. Ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que aunque todo se desmorone, aunque todo se caiga, si vamos al 38, si estás seguro, si tienes certidumbre, nada va a poder con nosotros. Y vuelvo a repetir que cualquier tiempo pasado podemos recordarlo porque lo recordamos, pero los tiempos pasados no fueron mejores. Los tiempos mejores vienen mañana. Mañana vienen tiempos mejores. Y tenemos que tener esa mentalidad y pensar así. Dice, para terminar, en Hebreos 11, la fe es más fuerte que la ansiedad, es más fuerte que el miedo. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la certidumbre de lo que se espera, nuestra esperanza, la certidumbre de nuestra esperanza, lo que nosotros esperamos. Por eso hay gente que, yo llevo 27, 28, ¿no? ¿Cuánto llevamos? Siempre acudo a Javi, tiene más memoria que yo. 20 años en Betel, y algunos pues llevan menos tiempo en Betel, en la iglesia, y dicen, ¿cómo puedes aguantar 20 y tantos años?
No es que seamos especiales ni seamos mejores, es porque tenemos la certidumbre de que esperando algo mucho mejor, y mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora, y mucho mejor que esto. Porque tenemos la certidumbre de que vamos hacia algo mucho más alto, mucho más elevado y mucho más poderoso, y mucho más que va mucho más allá de las circunstancias. Vamos a ponernos de pie.